abogado Manuel Muro. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Onda Digital y, por supuesto, a nuestros amigos en Canal 794 HD de Cable Más. Bienvenido. Por favor, si puede encender el volumen de su computador. ¿Le puede dar volumen? ¿Sí? El volumen. El volumen parece de su computadora. ¿Lo puede habilitar? Solo el volumen, por favor. Y yo, mientras tanto, por alguna razón, no se puede. Yo voy a decir que nuestro invitado, a quien ustedes ya están viendo en imagen, dice que no es el volumen del micro. A ver si podemos, por favor, volver a ingresar. Voy a pedir al abogado Manuel Muro, por favor, si puede volver a ingresar. Tengo que decir que el abogado Manuel Muro es precisamente licenciado por la Universidad de San Martín de Porres. Voy a ponerle aquí, por favor, para que pueda ingresar nuevamente. Y lo que quiero decir, ¿no? A ver, vamos a hacer, como ustedes en vivo, caramba, que enciende el micro. Bueno, decía yo, ¿ya encendió el micro, Manuel? Sí, Por favor, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. ¿Me escucha? Muchas ¿Me escucha, gracias. Milagros? Sí, ¿Me por eso es que le escuchas? estoy Sí. respondiendo. Sí, sí. Ok. Decía yo, Manuel Muro, a quien ustedes ven en pantalla, es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene una maestría en la Universidad Católica, su especialidad, Derecho Civil. Ha sido profesor en la Universidad de Lima, San Martín de Porres, entre otras instituciones universitarias, y es gerente legal de Gaceta Jurídica S.A. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Milagro. Buenas noches y a tus órdenes. ¿Qué es el matrimonio? ¿Es un contrato? Bueno, no, definitivamente no es un contrato. El matrimonio es un acto jurídico y entre los actos jurídicos existen los contratos, ¿no? Pero el matrimonio no lo es. El matrimonio es un acto jurídico especial, sui generis, posiblemente el más especial de los actos jurídicos, ¿no? No llega a ser un contrato porque los contratos tienen un contenido patrimonial. El contrato es una expresión jurídica de un negocio por el cual se intercambian bienes y servicios. Pero el matrimonio tiene una finalidad distinta a eso. El matrimonio está definido como una unión voluntaria entre un hombre y una mujer para hacer bien común. Que tenga consecuencias económicas es algo distinto a que su objeto sea económico, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de Correcto. vista, no hay forma nadie podría afirmar que el matrimonio es un contrato porque estaría contrariando la doctrina jurídica, ¿no? de siglos, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, es un acto jurídico que tiene consecuencias. Digamos, Desde luego, a ver sí. si yo le estoy preguntando bien, por favor. Eh, ¿Y cuántos tipos de matrimonio hay? Bueno, en nuestra legislación civil peruana solamente existe un tipo de matrimonio, el matrimonio civil, ¿no? Regulado por el Código Civil. No existe regulado normativamente el matrimonio religioso, que es una cuestión ya de ese orden, ¿no? Para efectos jurídicos solamente existe el matrimonio civil, como digo, y además de eso es el matrimonio celebrado entre varón y mujer, ¿no? Ni siquiera está todavía regulado en el Perú el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una tendencia, una situación que se está dando en otros lugares, pero la Constitución peruana y el Código Civil peruano están diseñados para aceptar el único matrimonio que existe, ¿no? Que es el matrimonio civil entre varón y mujer. Eso es. Correcto, correcto. Ahora, ¿cuál es la denominación? Porque entiendo que hay matrimonios que se celebran con separación de bienes. Correcto. Bueno, en realidad, como dije al principio, si bien el matrimonio no tiene
en sí mismo el objeto económico, lo que tiene es una consecuencia económica. Es decir, forma parte de los efectos que exista un régimen patrimonial. Los regímenes patrimoniales son dos y son elegidos libremente por los cónyuges. Estos regímenes son el primero, las sociedades gananciales, y el otro es la separación de patrimonios. Las sociedades gananciales es, digamos, el régimen más usado, es el más común, de tal modo que si los contrayentes no deciden nada, se aplica, digamos, por mandato legal ese tipo de régimen, ¿no? Si los contrayentes, al momento que se casan, decidieran optar por el de separación de patrimonios, tendrían que suscribir un documento especial por escritura pública para acogerse a ese régimen, ¿no? Esos son los dos regímenes que existen en el Perú. Y entonces, abogado Manuel Muro, es así, a partir 1 de enero del año 2020 se casan. En la primera, digamos, en la primera clase, vamos a decir así, de matrimonio, en ese tipo de matrimonio, ¿no? Todos los bienes que se adquieren dentro del matrimonio, es decir, a partir del 1 de enero del año 2020, de ahí adelante, los dos son, eh, a ver, ¿cómo decirlo para no caer, digamos, en una expresión muy dura, ¿no? Pero en todo caso, todos los bienes que se adquieran, ¿no es verdad? A partir de esa unión, son compartidos, ¿correcto? Los dos son no sé qué decir, los titulares, los dueños, etcétera, ¿no es verdad? De A todo ver, aquello que se adquiere durante el matrimonio, en esa primera posibilidad, ¿no? no necesariamente, ¿eh? A ver, vamos a esclarecer. En este primer régimen patrimonial, que es el de sociedades gananciales, existen o coexisten dos tipos de bienes: los bienes propios de cada cónyuge y los bienes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, los bienes propios, pese a que se han casado los cónyuges bajo un régimen de sociedades gananciales, los bienes propios son aquellos que aportan cada uno, que los tenían antes, vamos a decir, de contraer matrimonio, y los aportan a la sociedad que se forma luego de casarse, ¿no? Pero también se entiende como regla general que a partir de la fecha del matrimonio, el ejemplo que tú has puesto, Milagros, 1 de enero de 2020, a partir de ese momento, los bienes que adquieren los cónyuges serían bienes sociales. Pero esto tiene sus excepciones, porque puede ser, y estas son distintas posibilidades que se regulan en la norma, que uno de los cónyuges adquiera un bien, pero la causa de adquisición sea anterior a haberse casado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Celebró un contrato preparatorio el año 2019, ¿no? Él solo, uno de los cónyuges solo. Celebra el contrato preparatorio y cuando se casa, después de casado, el contrato preparatorio se convierte en definitivo. Entonces, en este caso, el bien que se adquiere en virtud de ese contrato es un bien propio de ese solo cónyuge, porque la causa de la adquisición es anterior, ¿de acuerdo? Correcto. Luego existen otras adquisición de bienes que se realizan durante el matrimonio, pero que son propios de cada cónyuge. Por ejemplo, los bienes que se adquieren gratuitamente. Hablamos, por ejemplo, de una herencia, ¿no? Una herencia que es una adquisición gratuita, le corresponde solamente al cónyuge que hereda, no al esposo o a la esposa, ¿no? Entonces, es un bien que no obstante se adquiere durante el matrimonio, cuando ya está vigente el matrimonio. La causa de gratuidad lo hace propietario solamente a uno de ellos, ¿no? También hay otros bienes que son propios, que no forman parte de las sociedades gananciales, como los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno de los Ujú. cónyuges es autor de una obra intelectual, los derechos le corresponden solamente a él, ¿no? El tema de los seguros, ese tipo de cosas también son bienes propios. Y por el contrario, todo aquello que no esté expresamente regulado como bien propio en el Código Civil se entiende que son bienes sociales, ¿no? Hay una presunción de que todo es social, pero si se demuestra que algo es propio, son los casos que he puesto como ejemplo, entonces ahí se hace esa separación
esa distinción, digamos, ¿no? De bienes propios y sociales. Correcto. En ese caso, se colige que ya no ingresa en el matrimonio en un futuro que infelizmente se presente las causales para un divorcio o se introduzca la solicitud de divorcio. No entra ahí, digamos, en una repartición todo esto que usted acaba de explicar. Claro, por supuesto. O sea, en el momento que se produce una causal y los cónyuges la ejercen, o en el caso que hay una separación convencional de mutuo acuerdo y deciden ya optar por la separación o el divorcio, que son cosas distintas también, en Así cualquiera de es. esos casos, lo que se liquida son los bienes de la sociedad gananciales. Los bienes propios se Correcto. mantienen tal cual en su esfera de propiedad de cada uno, ¿no? Correcto. Y la otra modalidad de matrimonio es por separación de bienes. La otra modalidad de la separación de patrimonios que significa que los cónyuges mantienen cada uno la propiedad de sus bienes, ¿no? Ahora, en cualquier momento, durante la vigencia del matrimonio, en cualquier momento, los cónyuges pueden alternarlas, o sea, cambiar de régimen. Por ejemplo, si se casaron, en el ejemplo que pusiste, el 1 de enero del 2020, bajo un régimen de sociedades gananciales, puede ser que al año siguiente, o a los meses, o un tiempo después, ambos cónyuges acuerden cambiar ese régimen de gananciales por una separación de patrimonios, ¿no? Y a partir de la fecha en adelante, el régimen sería distinto. Y eso lo pueden hacer varias veces, ¿no? O sea, después de otro tiempo, pueden liquidar el régimen anterior y volver a tener esos gananciales. Lo pueden hacer en cuantas veces quieran, en realidad, ¿no? A ver si yo entendí bien, profesor. Esto es así, si es que se casan, se casaron en el año 2020, el 2021, digamos, bajo este régimen de sociedades gananciales, si el año 2021 deciden que cada uno tiene cuentas separadas, ¿pueden hacerlo? Sí, claro, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿no? O sea, pueden Pueden cambiar cambiar. el régimen. Para eso requieren hacer dos cosas. Uno, liquidar el régimen anterior, o sea, si es gananciales, se reparten los gananciales, y a partir de la fecha del acuerdo, ya cada uno tiene bienes propios, ¿no? Para eso tienen que hacerlo por una formalidad que la ley señala que es una escritura pública, ¿no? Y a partir de ese momento tendrían entonces un régimen nuevo, que es un régimen de separación en el ejemplo que estamos manejando. Pero luego de Correcto. otro tiempo podrían volver a cambiarlo. Otra vez. ¿Y puede Sí, volver al sí, estado anterior incluso? claro, o sea, empezaría un nuevo régimen si deciden hacer ese cambio nuevamente, ¿no? Correcto. Y dígame una cosa, por favor, si es que, por ejemplo, bueno, suponiendo, a ver, en uno u otro caso, se divorcian, es claro que dependiendo de uno u otro régimen, se dividirán los bienes. ¿Qué pasa si uno de ellos, digamos, hace, cualquiera de los dos, ¿no? El esposo o la esposa, hace negocios y por alguna razón infringe la ley? En cualquiera, o sea, si fuera por separación de bienes, no afecta al esposo, ¿verdad? O a la esposa. Claro, o sea, aparte de los frutos y ganancias que puedan generar los bienes, sean propios o comunes, evidentemente también están las deudas. Entonces, a ver, para hablar primero de las deudas, ¿no? En el caso de las deudas, cuando son deudas que ha generado eh, uno de los cónyuges, ¿no? En forma individual, ¿no? Se entiende que esas deudas se pagan con sus bienes propios, si los tuviera, salvo que las deudas contraídas hayan sido en provecho de la familia, ¿de acuerdo? Ahora, si se casan No. bajo un régimen de separación de patrimonios, las deudas de cada uno son pagadas con los bienes de cada uno. Justamente por eso es el régimen de separación de patrimonios. Ahora, en el caso que Claro. tú me planteas de que entendí que el ejemplo, el caso era que uno de los cónyuges hace negocios, transgrede la ley o algo así.
y eso Ilícitos, digamos. genera ilícitos, claro, ilícitos, con eso, digamos, compromete el patrimonio, porque de repente, vamos a poner el caso, ¿no? Que ese negocio, esa operación ilícita traiga como consecuencia una reparación civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, o puede ser un daño extracontractual también, ¿no? Por eso un accidente de tránsito, uno de los cónyuges, ¿cómo indemniza eso? O cómo es paga esa verdad. reparación civil, ¿no? El Código Civil establece claramente que eso se paga o por eso responden los bienes propios, solamente los bienes propios de él, y no tiene por qué afectarse los bienes que le corresponden al otro cónyuge, y tampoco, si fueran bienes gananciales, tampoco se afectan la parte de gananciales que le corresponde al otro cónyuge, ¿no? O sea que estamos hablando básicamente de una responsabilidad individual, no es solidaria. Siempre en todos los casos, o sea, vuelvo a decir, a riesgo de caer, digamos, como insistente, pero para que quede muy claro, si uno de los esposos comete algún error, algún ilícito, la justicia aplica la ley, aplica sanción, una pena, ¿correcto? Y tiene que ser obviamente tiene que pagar una reparación. Ya lo otro sería, en fin, otro tipo de decisión que tomara el juez. Pero si tuviera que pagar una reparación civil, digamos, este, en una separación primero, en un divorcio después, no compromete al otro cónyuge. Por supuesto, o sea, incluso si no hay separación o si no hay divorcio, incluso estando casados todavía, cualquier Sí, acto individual que importe una reparación, una indemnización, eso se paga con los caudales de solamente el cónyuge infractor, ¿de acuerdo? O sea que no compromete el del otro cónyuge. Claro, en el Código Civil solamente está regulada la hipótesis de los daños extracontractuales, por ejemplo, un accidente de tránsito o el daño que causa un cónyuge a un tercero, ¿no? No se ha puesto expresamente en el caso de un ilícito penal que genere responsabilidad individual al cónyuge infractor, y que la reparación civil sea consecuencia de eso, ¿no? Pero se entiende por reglas generales del derecho y por aplicación analógica de esta figura de la responsabilidad contractual, que la reparación le corresponde solamente a él y por lo tanto responde con sus bienes propios y no compromete el caudal que le corresponde al otro cónyuge, ¿no? Y si fueran correcto, casados, repito, bajo el régimen de sociedades gananciales, si tuvieran bienes comunes, no se afecta la parte gananciales del otro cónyuge. correcto. Aun cuando uno de ellos cometa un delito económico y se pida incluso hasta la, hasta se pida una pena privativa de la libertad. No afecta al otro cónyuge. No, de ninguna manera. Incluso eso está claro, ¿no? En el ámbito penal, las responsabilidades son individuales, totalmente individuales. Sí. Correcto, correcto. Eh, Solamente ya para redondear y un poquito para terminar, por favor, abogado Manuel Muro. Eh, se entiende, pero para que quede la definición clara. Una separación que es por cuánto tiempo, un divorcio hoy en día, en, en qué tiempo se tiene ya un divorcio en firme. Cuando las dos partes están de acuerdo. Bueno, ahora actualmente es más rápido que años atrás, ¿no? Digamos que, a ver, el decaimiento del vínculo matrimonial se puede dar de dos maneras: por la separación de cuerpos, ¿no? En cuyo caso el vínculo se mantiene todavía, pero los cónyuges ya se separan jurídicamente, ¿no? Y el divorcio, que es la otra modalidad, que supone romper el vínculo desde ya. Para eso hay causales, hay hasta 11 causales que están expresamente en las normas.
si uno de los cónyuges incurre en alguna causal, el otro puede hacer la demanda de separación o de divorcio directamente, ¿no? Pero aparte, eso sí demora, ¿no? Porque cuando es una separación o divorcio por causal, hay que probar la causal y eso se prueba en Ujú. un proceso. Y los procesos demoran, bueno, lo que Dios quiera, porque acá en el Perú demoran meses y hasta años, ¿no? Estamos hablando de varios años. Pero la ley también permite, da la opción, digamos, que los cónyuges puedan decidir ambos, voluntariamente, concertadamente, la separación, no el divorcio todavía, la separación de cuerpos de manera convencional, se ponen de acuerdo en los términos económicos, si hay hijos, el tema de los alimentos, la visita, etcétera, todo eso, y reparten el patrimonio, ¿no? Eso lo pueden hacer incluso actualmente por vía notarial, o sea, ya no es necesario ir a un juzgado para hacer eso, cuando es voluntario, cuando ambas partes están de acuerdo. Y luego de un plazo de un par de meses, esa separación de cuerpos se puede convertir en divorcio, ¿no? O sea, ya para terminar con el vínculo totalmente. Eso es lo que regula el Código Civil con relación a la separación de cuerpos cuando es voluntaria. Aparte de eso, existe otra manera de separarse cuando los cónyuges están separados de hecho, o sea, no jurídicamente, sino en los hechos. Cada uno está por su lado, viven separados. Uno de ellos podría solicitar la separación de cuerpos también o el divorcio cuando sea esa situación, ¿no? En ese caso no requiere acuerdo, solamente requiere que la separación de hecho, en los hechos, haya durado ya 2 años o más, ¿no? Y no existan hijos menores. Correcto. La última pregunta, ahora sí, la del estribo. Mm. Suponiendo que hay un acto, digamos, de infidelidad, ¿no? Y que es notorio, es público, digo yo por desgracia, ¿no? Eh, este, ¿Qué efectos tiene? Ah, si es público, uno de los cónyuges puede pedir el divorcio y se le otorga rápidamente. Dije, No si es público. necesariamente, ¿no? No, o sea, cuando refiere que es público, me imagino que ha trascendido por los medios de comunicación, como vemos Sí, sí, casos sí. Sí, diariamente, ¿no? Bueno, sí, aunque no sea público, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser divulgado el hecho para que sea claro, claro. demandado, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, sea difundido públicamente o sea, digamos, ¿O no? más discreto, al darse la Sí. causal, en realidad, antes de eso, para aclarar que la infidelidad por sí misma no es una Sí. causal de separación o Ah, no es divorcio. una persona O de sea, la divorcio. infidelidad, Mm, lo que es causal es el adulterio, ¿no? El adulterio que mm, para efectos legales, si bien no está definido concretamente, la jurisprudencia ha ido sancionando algunos criterios. Por ejemplo, que uno de los cónyuges haya tenido un hijo extramatrimonial o que sea, como bien has dicho tú, Milagros, que sea una conducta notoriamente conocida, ¿no? Que la persona, evidentemente existan pruebas suficientes de que está llevando una vida extramatrimonial, por un lado. Por otro lado, si no se puede probar por esa vía del adulterio, también se suele alegar que esas conductas que pueden sospecharse de infidelidad puedan ser tasadas o calificadas como actos de conducta deshonrosa, ¿no? Que es otra causal que permite la separación o el divorcio. Pero en mm, cualquiera de los casos, sí. en cualquiera de los casos, hay que seguir los procedimientos. O sea, si se demanda por esa causal o cualquier otra, sea que se conozca o no se conozca, o sea que no sea pública o que sea más discreta, igual el procedimiento, los plazos deben ser los mismos, ¿no? Porque hay un procedimiento judicial que se sujeta a etapas y cada etapa tiene un plazo determinado. ¿Cuánto tiempo me dijo que puede durar? En el caso del divorcio, digamos, entre comillas, mutuo acuerdo No, y habiendo una causal.
No, el mutuo acuerdo, como le digo, es más sencillo porque si están de acuerdo van a una notaría, manifiestan su voluntad y se declara la separación de cuerpos casi, digamos, ¿Y en el muy poco divorcio? tiempo, ¿no? Y esa ¿Y el misma divorcio? separación la pueden convertir en divorcio. O sea, cuando ya están Mm, separados jurídicamente, pueden hacer una conversión en divorcio y eso la ley establece 2 meses desde que se ha declarado la separación. Ahora, en el caso que se demande la causal, o sea, que no estén de acuerdo y que hay una causal para separarse o divorciarse, sí, el proceso judicial puede tomar varios años, ¿no? Porque yo digo, ¿no? Calculando una primera instancia en el Poder Judicial puede demorar 6 meses, 8 meses, un año, ¿no? Una segunda instancia, si hay apelación, pueden ser 6 meses más, y si esto va a la Corte Suprema en casación, puede ser otro año más, o sea que estamos hablando de 2 años y medio, 3 años eventualmente, ¿no? Cuando es una separación o divorcio por causal, o sea, cuando no está todavía, no, claro, no ha sido convencional, ¿no? correcto. Pues muchísimas gracias, abogado Manuel Muro. Ha hecho gala de justamente esta capacidad que deben tener los docentes, los profesores universitarios, que es poner un poquito más así en el lenguaje más sencillo para que todos podamos entender algo que, claro, no, aquí idealmente nos gusta más esa fórmula, pues, eh, hasta que la muerte no se, lo separe, ¿no? Esa es la fórmula ideal, pero que no siempre se da porque también hay matrimonios, la verdad es que son más por conveniencia que por amor. Los hay. Y usted es abogado y hay que verlo así, pues, en frío, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La idea es que la institución matrimonial se refuerce y sea un acto que se celebre pues de por vida, ¿no? Pero existen circunstancias que pueden ocurrir y la ley prevé la posibilidad de que eso ocurra, pero lo parametra de tal manera que tampoco se divorcie la persona por cualquier razón, ¿no? O sea, hay causales establecidas expresamente en la ley y solamente por esas razones se pueden separar o divorciar. Y bueno, y la realidad, bueno, ya ustedes saben que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Oh, sí, de acá hasta la ficción. Por cierto, los matrimonios que se celebran en el extranjero tienen, para que tengan efecto jurídico en el país, en el Perú, tienen que ser inscritos aquí, ¿verdad? En el país, ¿no? Por supuesto, y tienen que no solamente ser inscritos, sino que tienen que reunir las condiciones que la ley peruana establece, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Para terminar, si se casan dos personas del mismo sexo en el extranjero, en un país donde sí vale, llámese Ah, claro. Argentina, Holanda, donde está reconocido el matrimonio Ujú. entre personas del mismo sexo, y estas personas quieren venir a Perú y hacer que se reconozca ese matrimonio en Perú, eso no va a ser No se puede. posible, ¿no? Porque el matrimonio en Perú no está todavía previsto para esas circunstancias, ¿no? Como dije al principio. Claro. Y si se casan, si es un matrimonio heterosexual y se casan en los Estados Unidos, en Norteamérica, no tiene efectos en el Perú, salvo que lo inscriban, ¿no es verdad? Correcto, sí. Muy bien. Pues más claro, ni el agua. Profesor Manuel Muro, muchas gracias por su presencia y por aceptar esta entrevista, que luego la registraré en mi canal de YouTube y que da luces sobre varios temas. Y también los que quieren casarse, escuchen bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Milagro. Gracias por la invitación y a tus órdenes cuando gustes. Magnífico. Seguramente lo voy a tomar en cuenta. Que pase una buena noche. Manuel Muro, abogado, especialista en Derecho Civil, gerente general de Gaceta Jurídica S.A.